Ok, vamos ahora a hablar de un tema que es bastante importante porque tiene relación con la dinámica de los sistemas en condiciones isentrópicas, ¿ya? Y lo hemos discutido igual en clase, lo discutimos cuando definimos la vorticidad potencial de Ertel, pero aquí vamos a profundizar un poco en este tema, ¿ya? Y con esto vamos a cerrar el capítulo de vorticidad, de hecho. Así que Esta, esta sección se llama el análisis de la ecuación de vorticidad potencial de Hertel. ¿Ya? Así que análisis de la ecuación de vorticidad potencial de Hertel. Y bueno, veamos de qué se trata. La ecuación de vorticidad potencial de Hertel obviamente funciona, o ya lo habíamos discutido, funciona en superficies isentrópicas. Así que tenemos que hacer algo de análisis de las superficies isentrópicas, ¿ya? Y entonces, lo primero que hacemos es definir nuestro elemento de masa, pero lo hacemos obviamente como lo hacíamos originalmente, como la densidad por el volumen, ¿cierto? Que sería así, en donde hay una cierta área, ¿cierto? Hay una cierta profundidad, delta z. Estamos definiendo un elemento de masa acá que tiene una cierta densidad ρ. Y por supuesto que si se trata de encontrar, por ejemplo, la ecuación de continuidad o seguir una parcela, seguir el movimiento de una parcela, esta cantidad de masa se va a conservar. Así que esta definición va a ser importante. Lo que hacemos acá es ocupar la ecuación, la ecuación hidrostática primero para reemplazar ese ρ ahí, ¿ya? Y entonces si tenemos que esto es así, por otro lado tenemos la ecuación hidrostática de P a de Z igual a menos ρ por G, y por lo tanto ρ es igual a menos 1 sobre G de P a de Z, ¿ya? Así que podemos reemplazar ρ de Z, ¿cierto? Ρ delta Z lo podemos reemplazar por menos 1 sobre G por delta P, ¿ya? Y ahí entonces tenemos que nuestro elemento de masa se puede escribir así, se puede escribir como menos 1 sobre G delta A por ρ por delta Z, que en este caso sería delta P, por el menos 1 sobre G. Y esto todavía lo podemos escribir de otra forma, porque podemos reemplazar el delta P, lo podríamos escribir así como un delta P a delta teta por delta teta, ¿sí? Entonces, nuestro elemento de masa finalmente va a ser así, menos 1 sobre G por delta A por delta P a delta teta por delta teta, ¿ya? Y lo que hacemos es juntar en un parámetro que se va a llamar sigma, que lo definimos como menos 1 sobre G de P a de teta. Juntamos esas cantidades ahí, y entonces ahora el elemento de masa se define simplemente como sigma por delta A, por delta teta, ¿ya? Y entonces, si uno lo piensa, nuestro elemento de masa ahora tiene propiedades en las coordenadas isentrópicas. La profundidad va a estar dada por la coordenada teta ahora, ¿cierto? La coordenada teta es la coordenada vertical. Así que cambios en la temperatura potencial de la parcela se ven reflejados como cambios en la profundidad de la parcela, delta teta, y hay una área
también asociada, ¿cierto?, a la parcela delta A. Y ahora la densidad es esa especie de sigma, ¿ya? O sea, sigma es una especie de densidad. Es la densidad si es que la coordenada vertical ahora es teta y no zeta, ¿ya? Así que esa es un poco el juego que uno hace. Y bueno, esa definición la vamos a guardar un rato, ¿ya? Porque vamos a definir ahora, vamos a definir la ecuación de movimiento en coordenadas isentrópicas, ¿ya? Y la ecuación de movimiento va a ser de esta forma: dB a dt más gradiente horizontal isentrópico de B punto B medios más la función corriente que ya vamos a definir más z de teta más f k cruz b. Eso es igual a menos teta punto de b a de teta, y vamos a agregar acá una fuerza de roce. Posiblemente va a haber una fuerza de roce impactando esta ecuación. Esta es la ecuación de movimiento horizontal en coordenadas isentrópicas. La derivación de esta ecuación en realidad no es tan difícil, ¿ya? Lo único que hay que considerar acá es que la fuerza de gradiente de presión ahora es distinta a la que teníamos en coordenadas isobáricas. No sé si se acuerdan, nuestra fuerza de gradiente de presión siempre ha sido menos 1 sobre ρ gradiente de P, ¿cierto? Eso en coordenadas cartesianas, y en coordenadas isobáricas eso lo escribíamos como gradiente o menos gradiente isobárico del geopotencial, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es la fuerza de gradiente de presión acá? Bueno, la fuerza de gradiente de presión acá tiene la siguiente característica: es menos el gradiente isobárico de esta función corriente, y esta función corriente se llama la función corriente de Montgomery, eh, así se llama, y la función corriente de Montgomery se define como C sub P por T más phi. La derivación de esto no es difícil, ¿ya? Así que no se las voy a hacer porque en realidad encuentro que es directo, y la manera directa de hacerlo es mirar la ecuación original, que es la ecuación isobárica, la 4.19, y reemplazar los términos por los términos que corresponden con el gradiente isobárico, ¿ya? Así que obviamente la definición de la vorticidad, por ejemplo, la vorticidad relativa es la vorticidad relativa horizontal en una superficie isentrópica, y este término de acá es el término de momentum vertical, ¿cierto? Porque teta punto ahora es la velocidad vertical en las coordenadas isentrópicas. Pensemos que si la coordenada z, perdón, la coordenada vertical es teta, entonces la velocidad vertical es teta punto, ¿ya? Así que es teta punto por dB a d teta, que sería el cambio de la velocidad en la coordenada vertical. Esto es el transporte vertical de momentum. Esa es la fuerza de roce, y la fuerza de presión está escondida acá como ese gradiente isentrópico de la función psi de Montgomery, ¿ya? Así que eso es un poco esta ecuación de momentum, que la vamos a tener que guardar ahí, y la vamos a guardar un poquito, ¿ya? Después tenemos una segunda ecuación, que es la ecuación de continuidad, ¿ya? La ecuación de continuidad también debiéramos poder deducirla, ¿ya? La deducción de la ecuación de continuidad la podemos hacer en base a lo que recién dijimos, ¿cierto? Que tenemos un delta M que va a ser igual a sigma por delta A por delta teta, ¿ya? También podemos escribirlo así como sigma delta X delta Y
delta teta, ¿ya? Donde sigma está teniendo la misma función que la densidad. Entonces, lo que nosotros sabemos es que siguiendo a la parcela, obviamente, hay una conservación de la masa, ¿ya? Y esa podemos partir así, ¿sí? Si partimos así, entonces sabemos que dA de t de sigma por dx de y de teta va a ser igual a, y aquí fíjense, vamos a hacer 1 sobre sigma por de sigma de t más 1 sobre delta x por d a de t de delta x más 1 sobre delta y por d a de t de delta y. Nos falta un término, nos falta un término, más 1 sobre delta teta por d a de t de delta teta. ¿Ya? Y eso tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Es la derivada material de un producto y entonces sigma por DAD de esto, pero en realidad es sigma por delta X por delta Y por DAD de delta teta de t, pero si uno divide después toda la ecuación por sigma por delta X por delta Y, entonces uno recupera esta forma que es como más concisa, que es que cada parte del producto dentro de la derivada simplemente va dividiéndose por su mismo factor, ¿cierto? Por 1 sobre sigma de sigma de t y queda así, ¿ya? Ahora nosotros ya habíamos interpretado esto un poco. Lo que habíamos dicho era que los delta se podían ocupar, se podían sacar de la derivada, ¿cierto? Y tomar el límite como si esto fuera un límite, ¿cierto? Cuando la cajita o cuando la masa se vuelve chiquitita, ¿sí? Así que entonces uno tiene 1 sobre sigma de sigma de t más 1 sobre delta por d de x a de t, pero ese d de x a de t, ¿cierto? Es du más 1 sobre delta i por d a de i de dt, que eso sería delta d, más 1 sobre delta de t delta teta, que sería 1 sobre delta por delta teta punto, ¿ya? Así está quedando hasta el momento la ecuación. Entonces la ecuación queda así como 1 sobre sigma por de sigma de t, nuestra ecuación de continuidad, más, si tomamos el límite cuando los deltas son pequeños, esto al tiro lo podemos escribir como una derivada parcial, ¿cierto? Como delta u a delta x, más delta b a delta y, más delta teta punto a delta teta, ¿ya? Si expandimos un poquito expandimos un poquito este sigma, podemos notar que 1 sobre sigma, ¿cierto? Por de sigma a de t más u por de sigma a de x más b por de sigma a de y más teta punto por de sigma a de teta, ¿cierto? Esta es la derivada material en coordenadas isentrópicas, ¿sí? Donde la velocidad, recuerden, es la velocidad teta punto y la coordenada vertical es teta, ¿ya? Así que si eso es así, podemos ordenar un poquito la ecuación, ¿ya? Juntar algunos términos. El término que vamos a tratar de juntar en realidad va a ser este delta teta punto a delta teta. Lo vamos a juntar con ese de ahí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar toda la ecuación por sigma, ¿ya? Vamos a multiplicar toda esa ecuación por sigma. Recuerden que todo esto es igual a cero, ¿ya? Esa es nuestra ecuación de continuidad. Y nos va a quedar simplemente que de sigma de t más u por de sigma a de x más b por de sigma a de y más teta punto por de sigma a de teta más sigma
por du a de x más sigma por db a de y más sigma por d teta punto a d teta es igual a cero, ¿ya? ¿Cómo ordenamos esto? Ese término de acá, por ejemplo, con este de acá, son en realidad d a d teta de sigma por teta punto, ¿sí? Tenemos por otro lado de sigma a dt, y tenemos estos términos medios cruzados, que son sigma por du de x más sigma por db de y, y tenemos u por d sigma de x más b por d sigma de y, ¿ya? Esos se pueden escribir así, se pueden escribir como más la divergencia de esta cantidad, de la cantidad sigma por el vector viento horizontal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la divergencia de este campo va a ser dA de x de sigma por u más dA de y de sigma por b. Y ustedes ven que u por d sigma de x más sigma por du de x es lo mismo que dA de x de u por sigma, ¿ya? Que es este término de acá. Así que estos tres términos son iguales a cero, ¿ya? Y la manera como uno escribe la ecuación usualmente es así, es que d de sigma de t más la divergencia de sigma por b isentrópica es igual a menos dA de t de sigma por teta punto, ¿ya? Teta punto es la velocidad vertical en coordenadas isentrópicas, pero es un poco más que eso, ¿ya? Porque piensen, ¿qué tiene que pasar para que la parcela tenga velocidad en este sistema de coordenadas? No es solamente cinemático lo que pasa, como en otros sistemas de coordenadas en donde uno, por ejemplo, cuando uno tiene la velocidad vertical en W, en coordenadas cartesianas, uno dice, bueno, la parcela está cambiando de posición en Z, ¿cierto? Se está moviendo desde una altura a otra y por lo tanto tiene movimiento y tiene velocidad vertical. ¿Qué tiene que pasar para que haya velocidad vertical en este sistema de coordenadas isentrópicas? Bien, lo que tiene que pasar es que tiene que haber un proceso que sea diabático, es decir, que no haya conservación de la temperatura potencial para que entonces haya velocidad vertical. Eso quiere decir que la velocidad vertical tiene un sentido físico más profundo en este sistema de coordenadas, porque en movimientos adiabáticos no hay velocidad vertical, ¿cierto? Y en movimientos adiabáticos entonces la ecuación de continuidad es simplemente esta conservación nomás del lado derecho, ¿sí? De que de sigma de t más la divergencia de sigma por b es igual a cero, ya con este término siendo cero. Así que por eso es que es interesante ponerlo acá. Esta sería nuestra segunda ecuación. Eh, si ustedes quieren, tenemos la primera ecuación en coordenadas isentrópicas, que sería nuestra ecuación de momentum. Una segunda ecuación, que sería nuestra ecuación de continuidad. Ya, y hay una tercera ecuación que es bastante simple de escribir, pero es difícil de derivar, y por lo tanto vamos a derivarla porque no estoy seguro que sea tan simple de entender de dónde viene, ¿ya? Y es simplemente porque, porque Holton la pone así nomás como si fuera directa la derivación de la definición de esta función corriente de Montgomery, ¿ya? Que tiene participación aquí en las coordenadas isentrópicas. Y es la siguiente. Es el equivalente a la ecuación hidrostática en los otros sistemas. Entonces la ecuación 3 dice simplemente así, de psi, donde psi es la función corriente de Montgomery, a de teta, que es distinta de la función corriente que vimos en la cápsula anterior, a todo esto, de psi a de teta es igual a c sub p por p partido por p0 elevado a r partido por c sub p.
¿ya? Y a veces la gente le llama a esto la función de Exner, y lo representan con una pi de p, ¿ya? Donde pi de p es esta función de acá. A veces le llaman función de Exner a toda esta cantidad, otras veces le llaman función de Exner solo a p partido por p0 elevado a r partido por c sub p, sin el c sub p, ¿ya? Pero Holton le llama Exner a todo esto. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, no es tan simple, po, porque entonces, si uno, la derivación consiste en derivar justamente la función corriente de Montgomery con respecto a teta, y les voy a mostrar cómo lo hago yo nomás, de, de psi a de teta, entonces tendría que ser igual a c sub p por dt a de teta, más d a de teta de el geopotencial. Entonces esto es d a de teta de g por z, ¿ya? Con lo cual, entonces de phi a de teta, de psi a de teta, perdón, es c sub p por dt a de teta más g por dz a de teta. Ya aquí uno puede arreglar esto un poco y lo vamos a arreglar así. Esto es igual a c sub p por dt a de z por dz a de teta, por regla de la cadena nomás, expando esa derivada parcial de dt a de teta, más g por dz a de teta. Esto es igual entonces a c sub p por dt a dz más g por dz a de teta. Guardemos esto un momento, ¿ya? Guardemos esto un momento, porque acá vamos a hacer otra derivación, vamos a encontrar de teta a de zeta, ¿ya? Que uno podría pensar es igual a 1 sobre de zeta a de teta, ¿ya? Eh, si es que la función es continua, esto está bien hacer esto, está permitido hacer esto bajo ciertas condiciones, pero sí lo vamos a poder hacer acá, ¿ya? Entonces, calculemos de teta de zeta, eh, que es más fácil que calcular de zeta de teta, pero básicamente es lo que nos falta para poder terminar con esta derivación. Teta, ¿cierto? Es t por p0 partido por p elevado a r partido por c sub p, y de teta de z, entonces, tiene que ser igual a dt a de z por p0 partido por p elevado a r partido por c sub p, más el otro término, que sería t, por la derivada con respecto a z de esta cantidad. ¿Ya? Yo lo que hago acá en general es que pongo p0 elevado a r partido por c sub p, y después derivo con respecto a z, p elevado a menos r partido por c sub p, que me da un término, un factor menos r partido por c sub p, por p elevado a menos r partido por c sub p más 1. ¿Sí? Entonces, ordenando esto un poco, queda así. De teta de z es dt a de z por p0 partido por p elevado a r partido por c sub p, menos t por r partido por c sub p por p por p0 partido por p elevado a r partido por c sub p, donde saqué la p, esa p que aparece como adicional, ¿cierto? Cuando uno hace la derivada de n a la menos a es menos a por n elevado a menos a más 1, ¿cierto? Así que aparece una p adicional acá. Esa p de ahí la saco para afuera y notamos qué cosa. Ah, perdón, y me falta otro término, ¿cierto? Porque estamos haciendo la derivada con respecto a z. Así que ya terminé la derivada de la función, pero ahora tengo que poner un dp a de z, ¿sí? Y ahí termina. Pero ese dp a de z
ocupando la ecuación hidrostática, es menos ρ por g. Así que esto es igual a dt a dz por P0 partido por P elevado a R partido por C sub P, más ahora R por T por ρ por RT. Eso, según la ecuación de los gases ideales, es P. Y tenemos una P abajo, así que estos se van a ir. Pero es ρ por G, así que tengo un G acá y tengo un C sub P acá. Y eso multiplicando a P0 partido por P elevado a R partido por C sub P. Finalmente, tenemos que dt a dz más G partido por C sub P multiplicado por P0 partido por P elevado a R partido por C sub P es la cantidad de teta de z. Esta derivación es bastante útil porque aparece también en termodinámica, ¿cierto? Si uno se acuerda, esta derivación le permite a uno al tiro, por ejemplo, calcular el gradiente adiabático de temperatura. Porque resulta que si es que uno está en la condición de que el proceso es adiabático, entonces la temperatura potencial se conserva, teta se conserva, y para que teta se conserve, significa que d teta de z es cero, y por lo tanto, la única forma de que esto sea cero es que dt de z sea igual a menos g partido por c sub p, que es el gradiente adiabático seco. ¿Ya? Pero ahora no la vamos a ocupar de esa forma, sino que ahora vamos a mirar nuevamente nuestra ecuación de la función de Exner, y fíjense que si es que si yo divido por C sub P acá, si dividimos por C sub P, nos va a quedar dta de z más g partido por C sub P por dz de teta. ¿Ya? Entonces voy a hacer eso en nuestra derivación de la función de la derivada de la función de Exner con respecto a teta, ¿cierto? Si yo divido por C sub P la ecuación, que sería lo mismo que dividir acá por C sub P, entonces puedo escribir simplemente que esto es igual a dt de z más g partido por c sub p por dz a de teta, ¿ya? Y tengo de teta de z, así que eh, uso esa ecuación media rara, que es que de teta de z es 1 sobre dz de teta, y con eso termino dándome cuenta que va a quedar dividiendo acá el mismo factor de teta de z más g partido por c sub p, así que estos dos se van a ir, ¿cierto? Y lo que va a quedar es el inverso de P0 partido por P elevado a R partido por C sub P, que es P partido por P0 elevado a R partido por C sub P, con lo cual terminamos concluyendo que de psi a d teta, la derivada de esta función corriente de Montgomery con respecto a teta es C sub P por P partido por P0 elevado a R partido por C sub P. ¿Ya? Y esta es nuestra tercera ecuación, que parecía tan inocente, pero era media rara la derivación y con muchos pasos. Ok, entonces, cuando tenemos las tres ecuaciones, tenemos un sistema de ecuaciones, ¿cierto? En que con estas tres ecuaciones, con la ecuación de momentum, la ecuación de continuidad, nuestra ecuación 2, no sé si así le pusimos 2, también le pusimos 2 a esta, así que cualquiera de las dos, y la definición entonces de la función corriente de Montgomery así, tenemos un set de ecuaciones cerrado, ya que nos permite, si conocemos teta punto y conocemos la fuerza de roce, nos permite calcular entonces el viento, la, el parámetro sigma, que es un parámetro de estabilidad, ¿cierto? La función corriente de Montgomery y la presión. Ya, y con eso, entonces, tenemos un sistema cerrado que permite calcular todo en un sistema
isentrópico, ¿ya? Entonces, pero más que hacer eso, lo que queremos ver es la física detrás de la ecuación de vorticidad isentrópica, ¿ya? Y para eso necesitamos derivar una ecuación que es bastante sencilla, ¿ya? Consiste simplemente en tomar el rotor, pero ahora el rotor isentrópico, ¿cierto? De la ecuación número uno, o K punto el rotor isentrópico de la ecuación número uno. Y eso va a resultar en lo siguiente, va a resultar en esto. Va a resultar en D ADT de Z sub teta más F, más Z sub teta más F por la divergencia isentrópica de D, y eso es igual a K punto rotor isentrópico de la fuerza de roce menos este término teta punto dB ADT, que sería el término de advección vertical de momentum en coordenadas isentrópicas, donde está ahí la velocidad vertical isentrópica. ¿Ya? Así que, y bueno, la definición, ¿cierto?, de esta de colita de chancho es la derivada material, pero simplemente haciendo el énfasis de que esta es la velocidad del viento de punto gradiente, obviamente en coordenadas isentrópicas. Así que el viento es el viento vertical en la superficie isentrópica, no es necesario ponerle el teta abajo ahí, y este es el gradiente horizontal isentrópico, ¿ya? Así que esta es la ecuación. Y la ecuación igual es bien interesante, ¿ya? Es bien interesante. ¿Por qué? Porque eh, si es que uno, si es que uno hace unos arreglos acá, ¿ya? Que significa multiplicar toda la ecuación por sigma a la menos uno, ¿ya? Vamos a llegar a la siguiente ecuación. Vamos a llegar a la siguiente ecuación, que es que de P ahora a dt es igual a dp a dt más b punto gradiente isentrópico de P es igual a P partido por sigma por d a d teta de sigma por teta punto más sigma a la menos una de este término raro que es K punto gradiente isentrópico de la fuerza de roce menos esta cantidad teta punto de B a de teta. No me alcanzó la hoja ahí para cerrar el paréntesis. Donde P ahora, P es nuestra conocida vorticidad potencial de Ertel, ¿sí? Partido por sigma. No la habíamos definido así, porque no habíamos definido sigma, pero ahora que definimos sigma, se ve mucho más sencilla, ¿cierto? Se parece mucho a la vorticidad potencial de Rossby, ¿cierto? Solo que sigma ahora cumple el papel de H. Pero es más o menos parecido a lo que pasaba ahora con las coordenadas isentrópicas, en que en realidad sigma está relacionado más bien con la densidad de esta parcela o de esta columna de aire, eh, de esta columna de aire isentrópica. Así que mientras mayor sea la densidad de la columna isentrópica, mientras mayor sea la densidad, más chiquitita es la columna isentrópica, ¿sí? Para un cierto delta teta. Eh, y eso es similar a la física, ¿cierto? En la ecuación de vorticidad potencial de Rossby, en que teníamos ahí la altura h de la columna, lo mismo. eh, Mientras más chiquitita sea la altura h, mayor va a ser esa vorticidad potencial. Así que es parecida a la vorticidad potencial como nos queda así escrita en función de sigma, pero lo interesante de esto no es eso, sino que lo interesante de esto es que inmediatamente vemos que bajo dos condiciones, bajo
la condición de adiabaticidad, es decir, que teta punto es igual a cero y sin roce, en inglés a veces a esto le llaman, y es bueno tener idea de que se le llama así, porque es una palabra que aparece a veces en los libros y que uno nunca le toma mucho el peso, indicid, o sea, eso es sin roces, como sin viscosidad. Bajo estas dos condiciones, tanto este término como este término se hacen cero. Los términos del lado derecho de la ecuación se hacen cero y lo que uno tiene es simplemente la conservación de la vorticidad potencial de este. Esto ya lo habíamos expresado como idea, ¿cierto? Cuando habíamos discutido las bajas segregadas, pero no lo habíamos deducido formalmente eh, como parte de una ecuación. Así que este principio es súper, súper importante, ¿ya? Y por lo tanto, eh, nos quedamos con esto, porque es un principio dinámico que nos va a acompañar si es que profundizamos más en dinámica en nuestra tesis o en algún curso de continuación. Pero es súper importante tener claro que bajo estas dos condiciones, la vorticidad potencial en una superficie isentrópica se conserva. ¿Ya? Y con esto vamos a cerrar la unidad 4 y la próxima cápsula entonces va a ser partiendo con el capítulo 6 de Holton con la unidad de cuasi geostrófica.